Hola, hoy vamos a explorar unos apuntes súper interesantes. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, algo que seguro nos gusta a todos. Aceites, quesos y embutidos. Ah, qué buena combinación. Sí, ¿no? La idea es meternos un poco más a fondo, ver qué hay detrás de estos productos tan de todos los días. Exacto. Son alimentos con mucha historia, mucha técnica. Vamos a ver qué los define, cómo se ordenan, algunos detalles de elaboración. Y de servicio también, ¿no? Cosas que quizás nos sorprendan. Seguramente. Dale, empecemos por el queso. Que, bueno, básicamente es leche coagulada, ¿sí? La base es esa, simple. Pero a partir de ahí, se abre un mundo. De vaca, de cabra, de oveja. Búfala también. También. Frescos, madurados, con hongos. Los apuntes hablan mucho de quesos artesanales. Claro, esos hechos con procesos más naturales, sin aditivos industriales, producciones más chicas. Incluso mencionan una leyenda del origen, con un mercader árabe. Fascinante. Pero, a ver, ¿cómo nos manejamos con tanta variedad en la práctica? Bueno, una buena guía es la clasificación. Por ejemplo, el Código Alimentario Argentino los agrupa por contenido graso. Doble crema, graso, etc. Ajá. Y, muy importante, por humedad y maduración. Ahí tenés los de pasta blanda, como un cremoso, un brie, Los que se derriten bien. esos. Después, pasta semidura, un pate gras, un gruyere argentino, y pasta dura, como el regianito, el sardo. Entender esto ayuda un montón, ¿no? Te da una idea de la textura, la intensidad. Tal cual. No es solo teoría, te orienta al elegir y al probar. Y para servirlo, el tema de la temperatura. Siempre la duda. Fundamental. Los apuntes son claros. Sacarlos de la heladera 1 hora antes, más o menos. Sí, 1 hora está bien para que expresen bien sus aromas y sabores. Sugieren armar una tabla variada con 5 a 7 tipos, calculando unos 100-125 gramos por persona en total. Es una buena medida para probar sin exagerar. Y los acompañamientos, clásicos, frutas secas para los quesos duros, dicen. Sí, contrastan bien. Uvas frescas para limpiar el paladar entre queso y queso. El famoso uvas con queso saben a beso, ¿no? Jaja, ese dicho no falla. Y panes neutros, importante, para no tapar el sabor del queso. Claro, que el protagonista sea el queso. Y el corte, ojo con eso, no es un detalle menor. Ah, ¿sí? ¿Por qué? La idea es que cada porción muestre un poco de todo, desde la corteza hasta el centro. En los redondos, por ejemplo, primero en cuñas y después esas cuñas en triángulos. Ah, mira. Y en los azules, es interesante cortarlos desde el centro hacia afuera. Así cada trozo tiene una proporción justa de moho y pasta. Buscas el equilibrio. Hablando de equilibrio y calidad, pasemos al aceite de oliva, el zumo de la aceituna, ¿no? Exacto. Entiendo que virgen es clave, extraído solo por medios mecánicos, sin químicos. Y el extra virgen, bueno, es como el top, ¿no? La máxima pureza. Tal cual. Pero lo que me voló la cabeza de los apuntes es que dicen que la calidad se define en el campo. ¿Cómo es eso? Totalmente. Es que la calidad final del aceite depende críticamente de la materia prima, la aceituna. ¿Qué variedad es, si estaba sana, cómo y cuándo se cosechó? El transporte también, imagino. Fundamental. Que no se golpee, que no fermente. Y después, claro, el proceso en la almazara, la fábrica. Es tan delicado todo que, fíjate, solo un 10% del aceite mundial califica como extra virgen. Wow, ¿solo un 10%? Es poquísimo. Sí, y se clasifica oficialmente mirando dos cosas. La acidez, que mide el ácido oleico libre. Que es una grasa buena, ¿no? La monoinsaturada. Esa misma, muy saludable. Y también un análisis sensorial, una cata por un panel de expertos. El extra virgen tiene que tener menos de 0.8% de acidez y 0 defectos en cata. ¿Y el virgen solo? Virgen puede tener hasta 2% de acidez y defectos mínimos. Y después está el ampante, con más acidez o defectos notables, que necesita refinarse para ser comestible. Qué interesante. Pensar que es algo con una historia milenaria, ¿no? Ligado al Mediterráneo, mencionado en textos sagrados. Uf, sí, una historia larguísima. Los apuntes destacan el papel de romanos y árabes en España. Hasta las palabras.
aceite y aceituna vienen del árabe aceit y aceitun. Es increíble cómo perduran esas raíces. Tal cual. Y esa calidad de la que hablábamos se evalúa muy rigurosamente. En la cata profesional, que se hace a 28 grados Celsius, para que el aceite libere bien sus aromas. 28 grados. Tibio, digamos. Sí, es la temperatura estándar. Ahí se buscan los atributos positivos. El frutado, que es ese aroma a aceituna fresca, verde o madura. Ajá. El amargo, que es típico de las aceitunas más verdes. Y el picante, esa sensación que raspa un poquito en la garganta al final. ¿Y los defectos que se busca evitar? Bueno, hay varios. El atrojado o borras, que huele como aceitunas fermentadas, pasadas. O el rancio, que indica que el aceite se oxidó. Esos son los más comunes. Fascinante la precisión. Y esa mezcla de tradición, campo y técnica me hace pensar en el último grupo, los embutidos. Otro mundo complejo. Carne picada, de cerdo, vacuna, bueno, varias, con grasa, sal, especies, todo embutido en tripas naturales o artificiales. La definición básica. Y la clasificación que dan los apuntes es según cómo se elaboran. Están los crudos, como el salame, el chorizo fresco, que maduran o se ahuman. Exacto. Esos no pasan por cocción directa fuerte. Luego, los escaldados, como la mortadela, las salchichas tipo Viena o Frankfurt, que se cocinan suavemente después de embutir. Un proceso clave para la textura. Y los cocidos, como la morcilla, el paté, donde los ingredientes principales se cocinan antes de embutir o armar. Correcto. A ver, tomemos la mortadela, que la mencionan como ejemplo. Dale. Es carne muy triturada, ¿no? Casi una pasta, mezclada con esos cubitos de grasa blanca, los lardelli. Exacto. Los lardelli. Y acá hay un detalle técnico interesante que mencionan los apuntes. Esos cubitos de grasa se escaldan antes de mezclarlos con la carne. Se hierven un poco. ¿Por qué? Se les da un hervor suave, sí. El motivo. Para quitar la parte de la grasa que se derrite más fácil. La de punto de fusión más bajo. Ah. De esa manera, cuando después se cocina la mortadela entera, los cubitos quedan firmes, definidos, visibles. Dan esa textura y ese aspecto característico. Si no se hiciera eso, se desarmarían, se fundirían demasiado. Mira vos, un pequeño paso que cambia todo el resultado final. Es clave para la estructura de la mortadela clásica. Entiendo. Cada detalle cuenta. Y además de la carne y la grasa, ¿qué otros ingredientes son fundamentales según estos apuntes? Bueno, mencionan varios. La sal, obviamente, por el sabor y porque ayuda a conservar, pero también cumple una función técnica. Ayuda a que las proteínas de la carne se disuelvan un poco y se liguen mejor entre sí. Ah, mira, no es solo por gusto. No, para nada. Los azúcares también. Dan sabor, claro, pero en los embutidos fermentados como el salame, son el alimento para las bacterias buenas que hacen la maduración. ¡Qué complejo! Y después, los nitritos y nitratos. Son conservantes importantes, sobre todo para proteger contra una bacteria peligrosa, el Clostridium botulino. La del botulismo. Esa misma. Y además son los que le dan a muchos embutidos ese color rosado característico y un sabor particular. Claro, el colorcito del jamón cocido, por ejemplo. Exacto. Y por supuesto los condimentos, que son los que definen la personalidad de cada embutido. La pimienta negra en el salchichón, el pimentón en el chorizo colorado. Quesos, aceites, embutidos. Al final vemos que son productos súper habituales, pero que esconden una complejidad, bueno, sorprendente. Totalmente. Desde el tipo de leche o la variedad de aceituna en origen, hasta la temperatura justa de cocción o el ángulo de corte. Hay mucha ciencia, mucha historia, mucha geografía en cada bocado, ¿no? Tal cual. Tradición y técnica van de la mano. Y eso quizá nos deja una reflexión final. A ver. ¿Cómo cambia nuestra experiencia al comer, al disfrutar de estos productos, si somos un poco más conscientes de todos estos detalles? Claro, apreciar por qué un queso tiene esa textura, o de dónde viene ese picantito en el aceite, o cómo se logró que la mortadela tenga esos trocitos. Quizás nos conecta de otra manera, ¿no? Más profunda con lo que consumimos. Es una buena pregunta para hacerse. Quizá valga la pena prestar un poco más de atención la próxima vez que elijamos un queso, un aceite o un buen embutido. Puede ser una forma de disfrutarlos todavía más.